Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos sean a la casa de Dios. Gracias a Dios que nos permite estar un miércoles más aquí en su casa para aprender de su palabra, para aprender lo que son las escrituras. Amén. ¿Cuántos están deseosos de aprender de la palabra de Dios? Amén. Y ahí donde está mi hermano, acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer los últimos 3 versículos de este salmo. Salmos, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Cuando lo tenga me dice amén. Salmos, capítulo 4, versículo 6, perdón. ¿Lo tenemos? Y vamos a leerlo todos juntos, amén. Dice, muchos son los que dicen, ¿quién no mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Sabemos que en Jehová tenemos la seguridad de que Él nos cuida, Él nos guarda en el hueco de su mano. Tal vez para muchos de los que estamos aquí, el último versículo ha sido clave para poder tal vez dormir muchas noches, para sentir paz, calma en medio de la tempestad. Entonces, mi hermano, en este día vamos a alabar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a glorificar su nombre, a darle la gloria, la honra. ¿Cuántos están listos? Amén. Y donde está, cierre sus ojos. Vamos a hablar con el Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar juntos los hermanos en armonía para alabarte, para exaltarte, para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este día derrames de tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar. Que seas tú, Señor, obrando en cada corazón, en cada vida aquí presente a la distancia. Que te podamos alabar, exaltar y glorificar con todo nuestro corazón. Ayúdanos a comprender de tu palabra, ayúdanos a comprender tu voz, que podamos exaltarte y glorificarte con todo nuestro ser. Que nuestra alabanza sea recibida delante de tus ojos, Señor, que sea agradable delante de ti, nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos porque nos permites exaltarte y glorificarte. Te agradecemos por todo, a ti es la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesucristo, amén. ¿Ya está listo, mi hermano? Vamos a exaltar y glorificar al Rey diciendo, somos pueblo. Amén, cántalo bien fuerte. Apláudele al Rey de Reyes. Vamos a cantarle. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios. Dígale, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Vamos de nuevo, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio, linaje escogido por Dios. Dígale, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Una vez más, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Dígale, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír,
tiempo de animar y redarguir, hoy es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosas. Alabamos y glorificamos al Rey de Reyes. Gracias a Dios que nos permite exaltarle, glorificarle, darle la gloria, la honra a Jesús. Amén. Y en este mismo sentir, mi hermano, vamos a orar al Rey de Reyes, vamos a exaltar y glorificar su nombre, a cantarle con todo el corazón, derramar nuestro corazón ante su presencia. Ahí donde está, cierre sus ojos, si gusta levantar sus manos, adorar, exaltar al que vive por siempre y para siempre. Te adoramos, Señor, exaltado y glorificado seas por siempre, Señor. Gracias, Señor, por todo. Ahí donde está, cántele con todo su corazón, dígale al Rey. Y hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, exalte y glorifique su nombre, dígale al Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Y todo lo que harás. Cántele al Rey de Reyes con todo su corazón, dígale. Hay momentos en las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, hay momentos en las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, derrame su corazón ante Él, cántele al Rey. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Derrame su corazón, dígale. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces
haces, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias, Señor, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te glorificamos. Digno eres tú, Señor, de toda la alabanza, la adoración. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma a lo que tú vas a hablar el día de hoy, a lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. Recibe, Señor, la alabanza de tus hijos, la adoración de tu pueblo. Te exaltamos, te glorificamos. Digno eres tú de toda la adoración, Señor. Digno eres tú de la gloria, de la honra, por los siglos de los siglos. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor, por todo. A ti sea la gloria, la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Estamos listos, mis hermanos, para recibir la palabra de Dios? ¿Para aprender de la palabra de Dios? Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Pues gracias a Dios por este día, estos días miércoles que estamos aquí en la casa de Dios y que estamos teniendo estos tiempos para aprender de su palabra. Estamos ahorita, hermanos, los miércoles tenemos este tiempo de enseñanza y estamos viendo las diferentes doctrinas de la Escritura y ahorita estamos en la doctrina de las Escrituras, ¿verdad? Viendo cómo se formó la Biblia, cómo nos llegó, cómo la tenemos hasta ahorita. Quiero que nos demos cuenta, ¿verdad? Yo sé que esto ya hay personas que ya lo saben, pero otras personas pues no, que la palabra como la tenemos nosotros, estos 66 libros que tiene la palabra, pues no estaba así cuando fue escrita, ¿verdad? Estos 66 libros. Estamos viendo la formación precisamente de las Escrituras, de la Biblia, como la tenemos hasta el día de hoy, esta bendita palabra de Dios. Y hemos estado viendo, hermanos, algunos temas muy importantes que son la base para todo lo demás que vamos a estar viendo de las doctrinas de la Escritura. Y hemos visto en este punto de la doctrina de las Escrituras, vimos primero la Biblia y sus nombres. Ese fue el número 1 romano. El número 2 romano, ¿qué fue, hermanos? ¿Se acuerdan? Los hermanos que hacen sus apuntes. Datos generales y división de la Biblia. Sí, ahí vimos cuántos años se escribió la Biblia, en cuántos años, cuántos autores, todo eso. Y luego el número 3 romano fue la inspiración de las Escrituras. Y ahí vimos varios puntos desde qué es la inspiración, que en sí, en palabras sencillas, la inspiración es, hermanos, la procedencia de la palabra. O sea, ¿de dónde viene la palabra? Proviene de Dios. ¿Cómo Dios fue el que inspiró? Él sopló esa palabra en cada uno de los escritores de la Biblia y Él fue el que inspiró, el que dio. Entonces, cuando hablamos de inspiración, hablamos de la procedencia de la palabra. La palabra de Dios viene pues de Dios. Amén. Entonces, y vimos, la semana pasada terminamos viendo los argumentos, donde la misma palabra de Dios dice que es inspirada, que es palabra de Dios. Vimos cómo se han cumplido las profecías de la Escritura. Y hay muchos pasajes, hermanos, de profecías que se han cumplido, pasajes que vimos la semana pasada, donde vemos y defendemos la inspiración de la Escritura. Hay dos puntos muy importantes
con los cuales podemos defender la inspiración de las Escrituras. ¿Quién se acuerda de esas dos cosas que dije? Si se pueden, apréndanselo de memoria. El subjetivo y el objetivo. El subjetivo es el testimonio interno de la palabra. Y ahí les leía unos ejemplos de cómo la palabra de Dios ha cambiado y ha transformado vidas. Porque es una palabra que viene de Dios, es una palabra viva y eficaz y hace cambios en la vida de la persona. Entonces, es de Dios, ¿por qué? Porque hace ese cambio en la persona, el testimonio de lo que causa en la vida de la persona. Y el segundo, hermanos, es el objetivo, que es la unidad de la Biblia. Y vimos abundantemente ese punto de la unidad, cómo siendo tantos escritores, con tantos estilos, con tantos oficios diferentes, en diferentes países, en diferentes continentes, y todos tienen una unidad que hablan de un mismo tema, una misma persona, que es el Señor Jesucristo. Entonces, esos dos puntos, si se los pueden memorizar, hermanos, es muy importante para que usted pueda, cuando esté enseñando o cuando alguien le pregunte, usted pueda decirle, estas dos cosas nos hacen ver que es Dios el que dio la palabra. La unidad es un punto, hermanos, como lo vimos la semana pasada, es un punto tremendo que respalda y que nos dice que la palabra fue dada por nuestro Dios. Amén. Entonces, hoy vamos a entrar a un tema nuevo, el número 4 romano. Y vamos a hablar sobre el canon de las Escrituras. El canon de las Escrituras. Ya vimos, hermano, que esta palabra es inspirada por Dios, o sea, es dada por Dios. Dios fue el que inspiró a los escritores de la Biblia. Y el canon, hermanos, su base es la inspiración de las Escrituras. Y el canon, ahorita vamos a ver a qué se refiere esa palabra, qué significa. Pero el canon es el proceso por el cual tenemos estos 66 libros. El canon, porque hubo muchos escritos, pero solamente están aquí los libros inspirados por Dios, y a todo esto, al conjunto de estos 66 libros se le llama el canon de las Escrituras. Pero ahorita vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces, es muy importante que el creyente y el predicador de la palabra tenga la seguridad de que esta es la palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, y eso ya abundamos ese tema en clases pasadas. Entonces, tenemos que estar seguros como creyentes y predicadores de la palabra que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no nada más eso, sino que también tenemos toda la palabra de Dios. Es muy importante esto, que es la palabra de Dios, pero que también tenemos toda la palabra de Dios. Y ese punto de que es toda la palabra de Dios tiene que ver con el canon de las Escrituras, ¿ok? Entonces vamos a ver el primer punto de este tema. Y tenemos aquí el primer punto, por favor. El primer punto es el significado de esta palabra canon, ¿sí? A ver si hoy terminamos este tema. Para la próxima, hermanos, vamos a ver los libros apócrifos, vamos a ver cuáles son, de qué hablan. Ahí sí, yo creo que ya les voy a traer impreso porque sí es bastante información. Entonces, vamos a ver aquí el número 1, significado. ¿Qué significa esta palabra? Ahora, esta palabra sí, canon, no viene en la Escritura, pero sí, ahorita lo vamos a ver en uno de sus significados del griego. Número 1, el significado. Vamos a ver qué significa la palabra. Esta palabra tiene 3 acepciones, o sea, 3 significados dependiendo del contexto en que aparece. Eso significa acepciones, o sea, tiene 3 significados
dependiendo del contexto donde se encuentre esta palabra. ¿Alguien sabe ya, porque muchos han recibido estas clases, alguien sabe lo que significa canon antes de verlo aquí? Verdadero, sagrado, puede ser. ¿Qué más? ¿No? Bueno, vamos a verlo. Tiene tres acepciones, o sea, tres definiciones, tres significados. El inciso A, en el sentido común, normal, cotidiano, literal de esta palabra, significa una vara que usas para medir. Usted en los libros de teología, en libros acerca de que hablen sobre la doctrina de la Escritura, usted va a encontrar la definición de canon como una caña o vara de medir. Caña o vara de medir. Literal, en su sentido literal, significa eso. Una vara para medir. Y se usaban esas varas como para medir las cosas. Entonces, es lo que significa literal, una vara que usas para medir, como ahora que usamos nosotros el metro, ¿verdad? Pásame el metro para medir. Quiero 1 metro de esto, 2 metros de aquello. Se usaba una vara para medir. Ese es el significado literal de la palabra canon. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente definición. Inciso B. ¿Sí lo anotaron la primera, hermanos? ¿Sí alcanzaron? ¿Sí? Inciso B, en el sentido metafórico. O sea, simbólico. Significa regla, norma. Que nos habla de una norma de vida, una manera de comportarse, un estilo de vida. Pablo usó esta palabra en Gálatas 6:16, Filipenses 3:16 y 2 Corintios 10 del 13 al 17. Entonces estamos viendo los significados de la palabra canon. Si los que no están anotando pueden ir buscando las citas, por favor, para leerla. Entonces, esa palabra canon viene de una palabra griega que tiene este significado. Y Pablo la usó, esa palabra griega, canon, en este sentido. Si no me explico, me detienen, hermano, ¿sí? Para volver a repasarlo. Entonces, la palabra, voy a volver a repetir, la palabra canon viene del griego, de una palabra griega que significa, y que se puede aplicar en tres cosas diferentes. La literal es una vara para medir. Canon es una vara o caña de medir, literal. En sentido metafórico, aplicándolo en la vida de uno, es una regla, una norma, o sea, nos habla de norma de vida, una manera de comportarse, un estilo de vida. Y Pablo usó esta palabra griega ahí en estas citas. ¿Sí? ¿Alguien tiene ahí Gálatas 6:16? ¿Sí, hermano? Todos los que dice anden conforme a esta regla. O sea, ahí no está hablando de la vida cristiana, de cómo debe de comportarse un creyente. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo usó esa palabra del griego canon para hablarnos que hay una regla, hay una manera de comportarse el cristiano, hay una manera de ser en la vida cristiana que nos habla la palabra de Dios, y de esa manera debe comportarse el creyente. Por eso aquí decimos, es un estilo de vida, una norma, y Pablo dice regla, norma. ¿Sí me voy explicando hasta aquí, hermanos? ¿Alguien tiene algún comentario de esto, no? Bueno, la siguiente cita, Filipenses 3:16.
sigamos una misma regla, ¿sí? Una misma conducta, un mismo comportamiento, los hijos de Dios, amén. Entonces ahí se está usando, cuando dice regla, se está usando la palabra griega canon, pero es para referirse a estas definiciones, ¿sí? Y 2 Corintios 10, 13 al 17. Amén. Entonces ahí menciona la palabra regla. Y el apóstol Pablo está diciendo a los corintios que sabían muy bien de reglas, de normas, porque ahí se llevaban juegos muy importantes. Y había en todo juego hay normas, hay reglas. Y dice, así también nosotros nos hemos comportado, hemos hecho las cosas conforme a la regla, a las normas, a lo que Dios ha dicho. Entonces, aquí Pablo está usando esa palabra en griego, canon, que es regla, que son normas, formas de vivir. Entonces, se ha usado la palabra de esta manera, esa palabra griega canon. Y vamos a ver la última. Son 3, acuérdense que vimos que tiene 3 significados, esta palabra canon. Y el inciso C es en el sentido teológico. Vimos el literal, el metafórico y el teológico. En el sentido teológico, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa cuando se usa esta palabra en griego canon? Lo que significa, dice aquí, los teólogos de la iglesia del siglo IV, o sea, del 301 hasta el 400 después de Cristo, lo utilizan para hablar de los libros de la Biblia que son inspirados por Dios. O sea, al conjunto de estos 66 libros comenzaron a usar ese término canon, esa palabra griega canon, al conjunto de los libros sagrados, a los 66 libros. Y ahorita les voy a decir el nombre del teólogo que fue el primero que empezó a aplicar la palabra canon para el conjunto de libros sagrados. Entonces, vamos viendo por partes toda la formación de hasta el día de hoy cómo tenemos la palabra de Dios. Porque les digo, no estaba así como la tenemos ahorita, ¿verdad? Y mucha gente piensa que así estaba, ¿no? Vamos a ver en temas más adelante cómo pues eran en rollos, en manuscritos, y un rollo contenía, no sé, algunos capítulos, ¿verdad? Del libro nada más. Eran rollos y rollos y rollos y rollos. Eran manuscritos, que lo vamos a ver más adelante. Y todo eso, hermanos, se fue guardando, juntando, hasta llegar a tener lo que hoy tenemos, o conocemos como la Biblia, estos 66 libros. Entonces, todo el canon es algo muy importante porque es el proceso por el cual, pues, Dios guió para que pudiéramos tener estos 66 libros y no ningún otro más. Porque hubo muchos otros que sí escribieron y muchos que decían que eran de Dios, pero que no, pues no eran libros inspirados por Dios. Entonces, esa palabra canon se comenzó a utilizar para aplicarlo a los libros sagrados. O sea, ¿qué libros son los inspirados por Dios? Y estos son el canon, porque cumplen las normas de ¿qué? De que son inspirados por Dios. Y se comenzó a usar en el siglo, como dice ahí, los teólogos del siglo IV. Y el hombre o el teólogo, el primero que empezó a usar este término se llama
no lo puse ahí, hermanos, pero se los voy a dictar. Fue Atanasio de Alejandría. Atanasio con S. Atanasio de Alejandría, cerca del 300 después de Cristo. Fue el primero en aplicar la palabra canon al catálogo de todos los libros de la Biblia. A todos estos libros inspirados les dio ese título de canon. ¿Ok? Atanasio de Alejandría, cerca del 300 después de Cristo. Por eso dice aquí que después del siglo IV fue cuando se comenzó a usar esa palabra, el canon de las escrituras. Entonces, cuando hablamos de canon, hablamos de los libros inspirados por Dios, todos los libros inspirados por Dios. ¿Sí anotaron esto, hermano? Pasamos a la siguiente, por favor. En resumen, el canon es el conjunto, la totalidad de los libros inspirados por Dios. O sea, los 66 libros es el canon de las escrituras. En resumen, el canon es el conjunto, la totalidad de los libros inspirados por Dios. El canon de las escrituras, los 66 libros. Porque hubo, por ejemplo, muchos otros evangelios que decían que eran evangelios y que debían de estar aquí como canónicos, como libros canónicos, pero al leerlos no son de Dios, ¿verdad? Y temas muy distintos, muy diferentes, nada que ver con los inspirados por Dios. Entonces, por eso se comenzó a hacer ese estudio, ¿verdad? De qué libros eran inspirados por Dios y qué libros no. Entonces, esos 66 libros son los libros, es el canon de las escrituras, la totalidad de los 66 libros. No sé si hasta aquí me voy explicando, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el siguiente punto es, número 2, la fecha de terminación del canon. Y mire, todo esto se lo estoy dando así como en resumen, hermanos, pero es toda una historia, ¿verdad? Pero vamos a ver a grandes rasgos la fecha de terminación del canon. O sea, ¿cuándo se cerró, por ejemplo, el canon del Antiguo Testamento? ¿En qué fecha? ¿Quién? ¿Ok? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Fecha de terminación del canon. Y vamos a ver el canon del Antiguo Testamento. Inciso A, canon del Antiguo Testamento. La fecha tradicional es el 400 antes de Cristo. Acuérdense que es el Antiguo Testamento. Sugerida por el historiador Josefo. ¿Cuántos han escuchado de este historiador, Josefo? Josefo es uno de los historiadores más importantes judíos, hermano, porque él le tocó vivir muchas cosas. Él nació entre el año 37 y 100 después de Cristo. A él le tocó la destrucción de Jerusalén, él le tocó ver todo eso. Entonces, él es un historiador muy importante y que muchas de las cosas que se conocen ahorita de la historia antigua, pues es a través de este hombre, de este historiador llamado Josefo. Entonces, él nos dice en sus escritos que la fecha es en el 400. Dice que desde el 430 antes de Cristo no fue añadido nada al canon de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dice, no fue añadido nada al canon del Antiguo Testamento. El canon fue cerrado por Esdras y sus compañeros que formaron la gran sinagoga. Entonces, si usted recuerda, en la historia, en la Biblia, nos habla de este hombre llamado Esdras,
que cuando el pueblo fue exiliado a Babilonia, regresaron para construir el templo y restaurar los muros. Y uno de ellos fue Esdras, este siervo de Dios. Él era un escriba, escribía la ley, sacerdote. Y este hombre de Dios, Esdras, y sus compañeros, porque se cree que Esdras fue el que, él y sus compañeros iniciaron la gran asamblea o la gran sinagoga, que eran, dice la historia, que eran 120 ancianos que se consideraba que tenían autoridad, juzgaban en el pueblo situaciones difíciles durante el segundo templo. Sí se le entiendo, está muy chiquito, se los leo. Inciso A dice, canon del Antiguo Testamento, la fecha tradicional es el 400 antes de Cristo, sugerida por el historiador Josefo. Nos dice que desde el 430 antes de Cristo no fue añadido nada al canon del Antiguo Testamento. El canon fue cerrado por Esdras y sus compañeros que formaron la gran sinagoga. Y podemos ver ahí manda. Sí. No, la traducción, esa fue en el año 280, por ejemplo, antes de Cristo. Y esa traducción se hizo del hebreo del Antiguo Testamento, se hizo al griego, porque ese rey quería tenerla en su biblioteca. Pero esto que estamos hablando fue antes, mucho antes, 200 años o un poquito menos, pero más o menos antes. O sea, Esdras, que era, pues dice la escritura que era versado en la palabra de Dios, en la ley de Dios, él se encargaba de todo lo de la ley, de volver a leer las escrituras, de volver otra vez a la palabra de Dios, a que el pueblo amara la escritura. Entonces, él se encargó, ¿verdad? Y los hebreos, ellos dicen que fue Esdras precisamente y sus compañeros los que hicieron que esos 39 libros, que para ellos son, ¿cuántos dijimos? Por la división, creo que es 24, ¿verdad? O 22, no me acuerdo. Cuando vimos la división de la iglesia hebrea, de la Biblia hebrea, son la misma cantidad de libros, nomás que ellos los dividen de diferente manera. Nosotros tenemos 39 libros. Entonces, dicen, y ellos creen también que Esdras fue el que cerró y dijo, estos son los libros inspirados por Dios, son el Antiguo Testamento. Entonces, el historiador Josefo también lo pone así, y la historia también nos muestra que los hebreos lo han creído hasta este día, que Esdras fue el que cerró el canon del Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento. Porque pues había otros escritos, y no sé si ustedes cuando han leído el Antiguo Testamento, por ejemplo creo que viene el libro de Jacer, las batallas de Jehová, las menciona, pero no están incluidos en los libros sagrados o los libros canónicos o los 39 libros que tenemos nosotros. Entonces, todo esto fue hecho en ese tiempo por Esdras y sus compañeros. Esdras, si quieren vemos unas citas de Esdras que tenemos ahí para que vean quién era Esdras. Ahí en Esdras capítulo 7 versículo 6.
le había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Estaban ellos, acuérdense, habían sido llevados por el imperio babilónico, pero después Dios permite a través del otro imperio, el persa, que regresen otra vez, y en uno de esos regresos fue el segundo, cuando regresaron, Esdras trajo a otros más, y dice la escritura, lo describe como un escriba, ¿verdad? Dice que era un escriba. Y según la historia, hermanos, él fue el fundador del gremio de los escribas, que ya más adelante está en el Nuevo Testamento, vamos a ver a los escribas. Entonces, imagínese Esdras lo aplicado que era, el amor que tenía por la palabra de Dios, hermano. Lea el libro de Esdras, es algo precioso todo lo que nos habla ahí, pero nos menciona que era escriba, y él fue el fundador de este gremio de los escribas, que se dedicaban a escribir la palabra de Dios. No había impresora, no había copiadoras, no había fax ni nada. Los escribas se les llamaba así porque ellos hacían las copias a mano, imagínense, hermano. Recuerdo que veía que si había alguna, por ejemplo, si les faltaba un punto o les sobraba un punto o una coma o algo, desechaban todo. Toda la hoja, todo el rollo. Donde estuvieran ellos escribiendo, tengo ahí una lista de todas las cosas que ellos hacían, pero inclusive, por ejemplo, si iban a el nombre sagrado, iban y se bañaban. O sea, era tan sagrado para ellos. Contaban cada palabra que escribían, y si tenían, como dice mi esposo, un error, desechaban todo el rollo. O sea, era algo que ellos tomaban de una manera que lo vamos a ver cuando veamos el tema de los manuscritos. Va a estar muy interesante ese tema, hermanos, porque ahí vamos a ver la dedicación que tenían. Pero Esdras fue alguien muy importante, y él escribía la ley, la palabra de nuestro Dios. Esto es el canon, será la selección bajo la inspiración divina de cuáles libros iban a formar lo que ahora son la palabra de Dios. Sí. El Antiguo Testamento Y el Nuevo. Lo que nuestro hermano Rueda se refiere es una Traducción. Probablemente la primera, pero es distinto a la selección de esos libros. Sí. Y ahora que estaban selectos, escogidos por Dios, bajo la dirección de Dios, perdón, ahora sí ya 200 años después se hace la primera traducción. Sí, lo que mencionó ahorita nuestro hermano es una traducción que se hizo de estos libros canónicos de los 39, que son 39 para nosotros, a otro idioma que fue el griego, ¿verdad? Porque es que más adelante vamos a ver todo esto, pero sabemos que el Antiguo Testamento, el idioma en el que fueron escritos originalmente fueron en hebreo, y la traducción que habla nuestro hermano fue una traducción de un idioma a otro idioma, ¿verdad? Del hebreo al griego. Y aquí en el canon estamos viendo la lista de los libros inspirados por Dios. Entonces, por decir, Esdras leyó Tobías, leyó Judí, leyó, o sea, los Macabeos, y siendo inspirada por Dios, o sea, los hicieron un lado. No, porque esos libros, la mayoría de los libros apócrifos fueron hechos en el 150 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. No. Sí. O sea, esos libros apócrifos fueron después. Exactamente. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, que lo vamos a ver en los apócrifos, detrás de todo esto, pues está la Iglesia Católica. Si no están los apócrifos, se les caen todas las doctrinas que ellos manejan. De la oración a los muertos, de las limosnas y muchos, el fin justifica los medios. O sea, trae temas muy específicos que les ayudan a ellos en las doctrinas que ellos tienen. Pero esos libros, ninguno estaba para ese tiempo. Para ese tiempo, o sea, los 39 que tenemos Ya estaban. ya estaban.
Ya estaba. Por eso aquí dice, ya para el 430 ya no se añadió nada. Creo que por eso el Señor Jesús especifica el Antiguo Testamento como lo llama, ¿no? Sí. La ley, los profetas. Es que también ellos, Esdras y sus compañeros, se cree que fue los que hicieron esas divisiones. La ley, las tres que vimos, esas tres. Sí. Sí. Sí, es correcto. De hecho, son los últimos libros del Antiguo. Exacto. Son los últimos libros del Antiguo Testamento. Y entonces ya ese silencio que hay ahí en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues ya no hay profeta de Dios. Y es cuando se escriben los macabeos y todo eso. Todos esos libros que vamos a ver más adelante. Ok, entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Eso de la gran sinagoga, lean Esdras capítulo 10, hermanos. Ahí era una gran asamblea que se formó para, como en lo religioso, para juzgar a la nación, problemas que había, situaciones, y ellos eran ahí gente importante. En este caso son personas. Era una asamblea. Si usted lo busca en internet, lo va a encontrar más como la gran asamblea, ¿verdad? Que eran todas esas personas. Hago el comentario porque no se piense que era una sinagoga, Una gran. iglesia grandotota. No. Porque recuerden que las sinagogas se empezaron a usar cuando fueron exiliados por el Imperio Babilónico, o sea, antes de esto. Ya estaban las sinagogas donde ellos se reunían, porque como fue destruido el templo, el primer templo, el de Salomón, fue destruido por los babilónicos, entonces pues ya no tenían templo y fueron llevados a Babilonia, entonces comenzaron a reunirse para leer, para orar, y le llamaron sinagoga, una asamblea, un punto de reunión. Pero aquí es más como la gran asamblea, o sea, personas que estaban ayudando allá a Esdras con el pueblo en situaciones difíciles, como en el capítulo 10 de Esdras, ahí léalo este ejemplo. Tenemos de Esdras más cosas que nos dice la Biblia. El versículo 11, ¿qué dices? De ahí mismo donde que leíste, no sé si lo tienes. Esdras 7, leímos el 6, el versículo 11 y el 12. A ver. Versado. Cuando habla esa palabra versado es alguien extremadamente preparado. ¿En qué? En la palabra de Dios, hermano. Era alguien que sabía, que conocía. Entonces, el canon del Antiguo Testamento fue cerrado y no se volvió a cambiar. Ahorita vamos a ver el concilio donde se hizo otras cosas, pero no se cambió nada. Vamos a avanzarle. ¿Ya notaron eso, hermanos? Ok. Entonces, no sé, hermano lo era así, quedó claro de que lo que usted habló es una traducción de un idioma a otro idioma. Y aquí el canon del Antiguo Testamento, pues fue saber cuáles eran los libros que Dios había inspirado, ¿verdad? Los 39 libros. Ok, dice, los hebreos siempre han creído que fue Esdras quien fijó por inspiración divina el canon o catálogo de los libros inspirados del Antiguo Testamento. Las referencias del Nuevo Testamento parecen indicar que el canon del Antiguo Testamento ya estaba establecido antes de la era cristiana, o sea, cuando hablamos después de Cristo, ¿verdad? ¿A qué nos hacemos referencia a esto? Por ejemplo, cuando vimos el versículo de Lucas 24:44, donde Jesús dice y menciona las tres divisiones, la ley, los profetas y las salmos o las escrituras. Ya Jesús estaba haciendo
mención de las 3 divisiones y en otros pasajes más. Entonces, ya hay muchas referencias en el Nuevo Testamento donde vemos que ya sabían cuáles eran los libros inspirados por Dios, cuáles eran los libros que estaban dentro del canon, porque hacen mención a los escritos de Moisés, por ejemplo, Jesús mismo habla de los escritos de Daniel. Jesús dice que Daniel es profeta, en el profeta Daniel, o sea, está hablando de los escritos del Antiguo Testamento. Entonces ya sabían, para la era cristiana, o sea, para cuando ya comenzó la era después de Cristo, ya se sabía cuál era el canon del Antiguo Testamento, o sea, cuáles eran los libros del Antiguo Testamento. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el Señor Jesús conoció el Antiguo Testamento exactamente igual como lo conocemos nosotros. Sí. Y para el tiempo del Señor Jesús, ellos usaban mucho la traducción que mencionó el hermano Loera, la Septuaginta. La usaban muchísimo, porque pues ya estaba traducida al griego, y en ese tiempo de Jesús pues ya el idioma pues era más el oficial, el griego. Entonces las referencias del Nuevo Testamento, las que hace Jesús, los mismos que ya vimos en la clase pasada, como les di creo que la cantidad que mencionan, los escritores del Nuevo Testamento mencionan como 1000 veces el Antiguo Testamento, o sea, las referencias que hacen el Nuevo Testamento nos hace indicar, nos hace ver que ya sabían ellos que el canon del Antiguo Testamento estaba cerrado, ya sabían cuáles eran los libros inspirados por Dios. ¿Sí? ¿Sí me está explicando, Nancy? Sí. Secundarios. Principales, sí. Eso lo vamos a ver más adelante, hermano. Creo que este tema siguen los apócrifos. Del canon siguen los apócrifos. Ahí yo creo que ya les voy a traer por escrito, porque es bastante, para que tengan eso escrito, lo que mencionó ahorita el hermano, que significa deuterocanónicos. Pero ustedes ya van a escuchar canon y ya van a saber deuterocanónicos, o sea, segundos del canon, o sea, no son los principales del canon, ¿verdad? No son los inspirados o los protocanónicos, los principales. Sí, ese punto lo vamos a ver más adelante. Hermano, lo era va a dar la clase. Vamos a seguir adelante. ¿Ya notaron eso, hermanos? De manera oficial, los judíos establecieron su canon de las escrituras en el concilio de Jamnia alrededor del 90 después de Cristo. Ahora, ya estaba establecido el canon, o sea, ya sabían cuáles eran los libros del Antiguo Testamento inspirados, los 39, que ellos los acomodan de diferente manera, pero son los mismos. Ya sabían, ya estaba, Jesús mismo mencionó las 3 divisiones, les he dado la cita, pero de manera oficial los judíos hicieron un concilio. Un concilio era donde se reunían diferentes teólogos, obispos que eran como pastores. Se reunían en un concilio en la ciudad de Jamnia. Es una ciudad ahí de Palestina, cerca del mar Mediterráneo, y fue en el año 90 después de Cristo. ¿Por qué hicieron esto ellos? ¿Por qué creen, hermanos? Si ya estaba establecido un canon. Piénsenle. Para que no los modificaran. Exacto, también. Ya estaban los apócrifos. Mire, uno lo hicieron porque, si usted recuerda la historia, en el año 70
fue cuando se destruyó la ciudad de Jerusalén y se destruyó el templo con Tito el segundo templo, y ya no ha habido templo. El primero fue el templo que hizo Salomón, y luego el segundo templo que viene y lo reconstruyen, sí, todos ellos. Es el segundo templo. Pero en el año 70, después de Cristo, o sea, ya había pasado Pablo y todos ellos. En el año 70 después de Cristo, destruyen la ciudad de Jerusalén y destruyen el templo, el imperio romano, Tito, el general Tito, en el año 70 después de Cristo. Entonces, sucede eso, hermanos, y termina el sistema de sacrificios judíos con eso. Ya no hay templo, ya no iba a haber sacrificios. Los saduceos que habían dominado el sacerdocio, pues se desvanecieron y quedan nada más los fariseos, como líderes religiosos. Entonces, ellos, y junto con otros líderes, se hacen este concilio porque comenzaron por ejemplo, a escribirse los evangelios, las cartas de Pablo. Y ellos que dijeron, no queremos que los judíos comiencen a ver estos libros, los evangelios, las cartas de Pablo, como parte del canon del Antiguo Testamento. O sea, no querían ellos, porque ellos no aceptan al Señor Jesús como el Mesías. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer un concilio donde a todos los judíos le digamos, nada más son estos libros los que nosotros aceptamos. Los judíos no cristianos. Entonces, ellos querían impedir que fuesen usados por los adherentes al judaísmo, todas estas cartas de Pablo, los evangelios, pero también porque comenzaron a surgir los libros falsos, como decía Esmeralda, otros libros falsos, muchos otros. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que cercar esto y decir esto nada más. Por eso hicieron este concilio, aunque ya estaba dado el canon, pero ellos ya de manera así como que oficial en ese tiempo hicieron este concilio, y aquí en el 90 después de Cristo hacen ya oficial el canon del Antiguo Testamento y dicen, estos son los libros, los 39 libros que tenemos. Y un punto muy importante es que la iglesia cristiana aceptó este canon, ¿verdad? Pero ya estaba. O sea, no fueron, se puede decir que este canon fue algo que Dios provocó, pero no eran judíos que tenían la inspiración o la dirección del Espíritu Santo porque no eran cristianos, pero Dios lo permitió para preservar. Exacto. Para preservarlo, y es el que hasta ahorita está. No se ha movido nada. Los judíos, pues la religión y el gobierno está juntos. Entonces ellos establecieron en este año, en el 90 después de Cristo, aproximadamente, de manera oficial, pues lo que era para que no se metieran otras cosas, pero no tanto porque tuvieran inspiración espiritual, porque no tenían a Cristo en su corazón, pues no tenían a Cristo tampoco. Sí. Pero Dios lo provocó. Sí, porque recuerden cuando vimos el punto de la preservación. Dios es el que ha preservado su palabra y la ha cuidado de todo, de tantas cosas que han salido. Entonces, este es el canon del Antiguo Testamento, los 39 libros en este concilio. Ahora vamos a ver el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. Los 27 libros, hermanos, las 27 cartas, perdón. Los evangelios, las cartas de Pablo. La siguiente. Dice, el canon del Nuevo Testamento fue fijándose poco a poco por la iglesia cristiana durante los primeros 2 siglos. La iglesia primitiva, con mucho cuidado, formaba su canon.
durante los primeros 2 siglos, porque recuerde que se escribieron las cartas de Pablo, se escribieron los evangelios, la carta de Santiago, la de Judas, Pedro. Todos esos escritos fueron pues después de que ascendió Cristo al cielo. Porque una de las primeras cartas fue Primera de Tesalonicenses y aproximadamente fue como en el año 50 más o menos, después de Cristo. Entonces fue fijándose poco a poco. La iglesia cristiana iba leyendo las cartas, iba leyendo los evangelios, se daban cuenta cuáles eran los inspirados por Dios, porque provocaban cambios en la vida de la persona, no traían cosas ahí como otros, porque en ese tiempo había muchos evangelios. Pero ahorita vamos a ver también por quién eran escritos. Entonces, tuvo mucho cuidado la iglesia primitiva y vamos a ver la siguiente. ¿Ya terminaron, hermanos? O el Antiguo Testamento, porque hay dos, está la Reina Valera y está la Biblia que todos los discípulos de Dios, cada quien, Pablo y todos ellos fueron notando, sacaron palabras de que ellos, por parte de por Dios. Sí, la Reina Valera pues es una traducción nada más de los escritos, pues no los originales porque ya no estaban, pero de los manuscritos más antiguos se hace la traducción del hebreo a lo que conocemos como el español castellano. Es una traducción, pero es de la Biblia, de la palabra de Dios, de los inspirados. Eso lo vamos a ver en las traducciones y nos vamos a enfocar precisamente en la Reina Valera, que es la que nos interesa. Bueno, el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento fue confirmado en el Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo. Ahí fue así como que oficialmente en esta ciudad, es una ciudad de África, norte de África, ahí se hizo un concilio, estaban pues obispos, pastores, teólogos y fue confirmado estos 27 libros en el año 397 después de Cristo. Pero ya fue nada más igual como en el Concilio de Jamnia, o sea, fue nomás como una confirmación, no escogieron ahí ellos, sino que ya, porque hay una historia del emperador Constantino, un emperador romano, él en el año 330, fíjese, todavía no se hacía este concilio, y en el 330 él mandó a hacer 50 copias de las escrituras para las iglesias de Constantinopla, que era su ciudad de operaciones de él, ¿no? Y mandó a hacer 50 copias donde ya estaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los 66 libros. Entonces ya estaba, pero aquí ya fue así como que oficial, confirmado en este concilio, los 27 libros, se aceptan estos 27 libros, porque había muchos que decían ser inspirados por Dios, pero pues que no lo eran. Entonces el Nuevo Testamento, ahí tenemos la fecha de terminación del canon. Les voy a pasar unas hojitas, hermanos, para que no escriban tanto. Siguen 2 puntos más de aquí. Si quieren ponerlo ahí en su libreta, pegadito ahí en su libreta, porque son los puntos que siguen, es el 3 y el 4. Ahí no viene en la hojita, pero le pueden poner ahí el número. ¿Le puedes dar a la siguiente filmina, Víctor? Por favor.
Número 3, ¿por qué es necesario tener un canon de las Escrituras? Es en la hojita que viene ahí escrito, es el número 3. Sí, es que si quieren ponerle inciso A al número 1, inciso B, para que no se confundan, porque ya estaba ese escrito así, nomás le saqué copia. Pero es el número 3 en los apuntes. ¿Ok? ¿Por qué es necesario tener un canon de las Escrituras? Se dan 3 razones. La primera dice, primeramente, ahí en sus hojas, primeramente para que tengamos una revelación completa de Dios. Si no tuviéramos el canon de las Escrituras, acuérdense, en canon son los 66 libros. Es el total de los libros inspirados por Dios. A eso le llamamos canon o libros canónicos, ¿sí? Entonces, era necesario para tener la revelación completa de Dios. Porque recuerden que hay una revelación, vimos la semana pasada, revelación natural, o general, que es a través de la creación. Y vimos citas. Pero está la revelación especial o sobrenatural, que es la palabra de Dios. Entonces, Dios dio a conocer verdades, reveló verdades, que si Él no las hubiera hablado, el hombre no se hubiera dado cuenta de ellas. Como es el plan de salvación, que es lo más importante, ¿verdad? ¿Qué piensa Dios de la justicia, del pecado? ¿Cómo podemos ser salvos? Todos esos temas no los hubiéramos conocido, no hubiéramos conocido quién es Dios, cómo es Dios, sus atributos, su naturaleza, si no tuviéramos el canon de las Escrituras. O sea, los 66 libros. Entonces era necesario para tener una revelación completa de Dios. ¿Ok? Número 2 ahí en sus hojitas o inciso B. Es necesario para que tengamos la revelación escrita. Dice, cuando vivían todavía los profetas o los apóstoles, ellos enseñaban a sus discípulos y el mensaje de Dios se iba esparciendo oralmente. Pero después que ellos murieron y cesó la inspiración divina, era preciso que las generaciones siguientes tuvieran el mensaje en forma permanente para ser preservados. ¿Ok? Entonces, se daba la enseñanza de una manera oral, pero cuán importante es que se tuviera escrita, hermanos, porque se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Pero si lo tenemos escrito, volvemos a la palabra y ahí está, tenemos escrita la palabra de Dios. Y qué bueno es nuestro Dios, hermano, que permitió que se escribiera la escritura, la palabra de Dios, para que nuestras generaciones puedan tenerla. Y mire, hasta ahorita nosotros tenemos la palabra escrita de Dios. Y nuestras generaciones que la sigan teniendo, hermanos. Amén. Entonces, era muy necesario tenerlo por escrito. Y el inciso C es para excluir los muchos libros espurios, o sea, falsos, significa falsos, que fueron escritos en los siglos después de Cristo, pero según declaración de toda la iglesia no tenían señales de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es necesario el canon? Porque así ya sabemos cuáles son los libros inspirados por Dios y dejar fuera todos los libros, cartas falsas o simplemente no eran inspiradas por Dios. Esas 3 razones. Entonces, ¿por qué es necesario tener un canon? Para tener la revelación completa de Dios, para tenerla por escrito y para excluir los libros falsos, espurios. Ok. Ahora, ¿cómo sabemos, número 4, cómo sabemos cuáles escritos supuestamente sagrados tenían que ser incluidos en el canon de las Escrituras y cuáles tenían que ser excluidos? Vamos a ver ahí algunos principios generales. Dice, 3 principios ampliamente reconocidos fueron usados para certificar estos escritos. Primero,
El escrito tenía que tener un profeta, o en el caso del Nuevo Testamento, un apóstol reconocido como su autor o escritor, o un asociado con ellos, como en el caso de Marcos, Lucas, Santiago y Judas. ¿Por qué ponemos a ellos, hermanos? Marcos, Lucas, Santiago y Judas. Ellos no fueron apóstoles, ¿verdad? Pero fueron incluidos porque, pues, Marcos, pues, anduvo con el apóstol Pablo, pero también estuvo muy de cerca con Pedro, que hasta en una de sus cartas le dice hijo, ¿verdad? A Marcos. Entonces, él estuvo con Pedro muy, muy de cerca trabajando y luego escribe su evangelio. Entonces, tuvo ahí una fuente muy cercana al apóstol Pedro. Lucas, ¿con quién? Con Pablo. Anduvo en los viajes misioneros, estuvo ahí muy de cerca con ellos. Santiago y Judas, pues con Jesús, ¿verdad? Jesús mismo. Entonces, tenían que ser escritos o por profeta o por alguien cercano a ellos o por un apóstol del Señor Jesús o asociado con ellos. Número 2 dice, el escrito no podía contradecir o estar en desacuerdo a las escrituras previamente reveladas. O sea, y lo hemos visto que toda la Biblia tiene una unidad. Si usted lee, por ejemplo, los libros apócrifos, usted se va a dar cuenta que tratan cosas hasta así como que fantasiosas, ¿verdad? Sí, o sea, uno se da cuenta que no son inspirados por Dios. A lo mejor, por ejemplo, Macabeo sirve como un libro de historia, ¿verdad? Porque fueron de las luchas que enfrentaron los judíos, pero nada más. Un libro donde vienen historias. Y el número 3 dice, el escrito necesitaba de un consenso general por parte de la iglesia como un libro inspirado. Primero, si era leído en todas las iglesias y aceptado como inspirado, si tenía ayuda o edificación para las necesidades espirituales del hombre, si toda la iglesia tenía testimonio del Espíritu Santo que era autoritativo, que tenía la autoridad que venía de Dios. Entonces, esto se lo pueden ustedes ahí quedar, lo pegan ahí en sus hojas y pues ya tienen algo más específico escrito de qué tomaban en cuenta para tener el canon de las escrituras. Entonces, en resumidas cuentas de todo esto, hermanos, el canon de las escrituras son los 66 libros, los libros inspirados por Dios. Y se usó esta palabra porque pues son los libros que estaban cumpliendo, ¿verdad?, con ser inspirados por Dios. El canon de las escrituras. Entonces, si le preguntan, ¿qué es el canon de las escrituras? Pues es el conjunto o listado de los libros inspirados por Dios, que son 66. Es la Biblia. El canon de las escrituras. Bueno, pues aquí terminamos este tema. Gracias a Dios que lo pudimos acabar. Amén. Próxima semana no se lo pierdan, hermanos. Cada vez vamos avanzando, avanzando. Si Dios quiere, la próxima vamos a ver los apócrifos. Y ahí el hermano Loera nos va a dar ahí sus aportaciones. Ok, entonces no se lo pierdan, hermanos. Porque si nos perdemos y nos vamos en una clase o algo, perdemos ahí el hilo, la continuación de lo que estamos viendo. Pues vamos a orar para darle gracias a Dios por esto que estamos aprendiendo. Vamos a orar por las ofrendas, si usted trae su ofrenda o si trae su diezmo. Y vamos a estar orando, nuestro hermano que nos visita. ¿Cuál es su nombre, hermano? Marcelino. Déjeme anotar su nombre, hermano. Porque se me olvida. Si no escribo.